Sí, sí se ve, profesor. Entonces, el próximo laboratorio, o sea, el que le siguió a la urea, fue el de métodos diversos para determinar biomoléculas, que ahí vieron por segunda vez la determinación de proteínas, en este caso usando Buret, ¿ya? Usando Buret. Aunque en la teoría, o sea, en la parte teórica se mencionaron otros métodos para detectar proteínas, como el Lowry, por ejemplo, el BCA. Todos estos métodos, todos se basan en el mismo principio, todos. ¿Cuál es? Hay cobre que se une a los enlaces peptídicos y después cada uno de estos reactivos tiene un compuesto diferente, no hay que saberse, al menos yo no creo que tenga aprenderse el nombre compuesto, en compuesto diferente. En el caso del Lowry se llama folicicaltó, en el BCA ácido besinconínico. El caso es que esos reactivos interactúan con el cobre y provocan un cambio de coloración. Entonces, los tres métodos son métodos cuantitativos, colorimétricos, que pueden usar espectrofotometría. Digo que pueden porque también usted puede hacerlo cualitativo, que significa veo que hay cambio de color y digo, ahí hay proteína, nada más. No me interesa cuantificar, pero son métodos que pueden ser cuantificables si baja un espectrofotómetro. Bien, significa, escuchen, ya esto yo lo comenté la vez pasada, pero insisto, significa que si usted tiene una mezcla compleja de moléculas que ha extraído del procesamiento de una célula, que una planta ha sido procesada y obviamente la planta, el tallo, las hojas tienen un montón de moléculas diferentes y a usted le dicen, ¿cómo usted puede saber si aquí hay proteína? Ah, muy fácil, utilizo el Buret, el Lowry o el BCA. Cualquiera de los métodos me va a permitir detectar proteínas. Segunda pregunta, ¿cómo usted puede saber si hay proteínas o hay aminoácidos sueltecitos, libres? Ah, eso es diferente. ¿Por qué? Porque si yo mido absorbancia a 280 nanómetros, tanto las proteínas como los aminoácidos libres aromáticos van a absorber luz. Entonces, si yo mido absorbancia a 280, yo digo, ahí debe haber o aminoácido libre o proteína. ¿Cómo yo sé si es proteína? Ah, además de absorbancia a 280, hago el método del Buret o del Lowry o BCA. ¿Por qué? Porque estos métodos solo detectan proteínas, porque necesitan enlace peptídico. Bien, entonces si usted combina la absorbancia a 280 con uno de estos métodos, usted puede saber si su mezcla tiene aminoácidos libres o tiene proteínas. Insisto, tanto aminoácidos libres como proteínas van a absorber luz a 280. Siempre que los aminoácidos incluyan aromáticos, claro. Pero bueno, eso está por descontado. Van a absorber luz a 280. Pero ¿cómo yo sé si en esa mezcla hay uno u otro? Pues trato la mezcla con estos reactivos, con alguno de ellos. Si hay aminoácidos libres, no hay reacción. Si hay proteínas, sí hay reacción. Y usted dice, ah, lo que hay en esa mezcla es proteínas. ¿Comprendieron? Porque hay reacción con Buret, con Lowry o con BCA. Los tres marcan proteína, no aminoácido libre. Porque los tres se basan en el uso del cobre para unirse. El cobre se une al enlace peptídico. Si no hay enlace peptídico, ninguno de estos métodos sirve, ninguno da señal. Correcto, por eso permite evaluar si hay proteínas, si hay aminoácidos libres. En cualquier caso, insisto, de manera general, usted puede decir que usted puede estudiar en una mezcla compleja la presencia de proteínas con absorbancia a 280, porque los aminoácidos y las proteínas absorben a 280, los aminoácidos aromáticos y las proteínas, o puede usar un método colorimétrico como el Lowry, el Buret o el BCA. Todos usan cobre y detectan enlace peptídico. Correcto. Todos usan el mismo principio. También puede hacer electroforesis de proteínas, por ejemplo, en la segunda práctica, donde se evaluaron las proteínas plasmáticas. Si usted hace electroforesis de proteínas, usted puede visualizar la distribución de las proteínas, dónde están las alfa-globulinas, las beta-globulinas, las gamma-globulinas, la albúmina. Lo puede visualizar y evaluar si la proporción es correcta o no, pero no lo puede cuantificar. ¿Cómo lo cuantifica? Justo como hicieron ese día en la práctica 2 con el Buret, por ejemplo. Correcto. Entonces, absorbancia 280, electroforesis o Buret, Lowry, BCA, todas esas técnicas te permiten saber si hay proteínas. E insisto, una pregunta puede ser, en una mezcla compleja, ¿qué método usaría para saber si hay proteínas? Cualquiera de los que hemos hablado. Para cuantificar, tiene que ser Lowry, Buret, no puede ser una electroforesis. La electroforesis la muestra, la proteína usted la ve, tic, tic, hace la distribución por... digamos, por separación en base a tamaño y carga. Pero para cuantificar es mejor Lowry, Buret. Insisto, y si le dicen, en una mezcla hay absorbancia a 280, pero no hay reacción con el Buret.
¿Qué significa? Que hay aminoácidos libres, claro que sí, pero no hay proteínas completas. Porque el Buret, el Lowry, solo detecta proteínas, no detecta aminoácidos libres. Eso también puede ser una pregunta. Hay marcaje a 280, o sea, hay absorbancia, pero no marca, no tiñe, no da color el Buret. Entonces significa que hay aminoácidos libres, pero no hay proteínas. ¿Comprendieron esos detallitos? ¿Les quedó claro? ¿Sí o no? El último, ¿podría explicar lo de la absorbancia 280? Es lo mismo que expliqué. Lo expliqué lo mismo 3 o 4 veces de manera diferente. No dije nada nuevo. Solo dije que si en una pregunta te dijeran una mezcla compleja que se aísla de los huevos de pollo, tiene absorbancia a 280 nanómetros. Pero sin embargo, cuando se tiñe esa muestra con Buret, no hay señal. ¿Qué significa? Significa que en esa mezcla compleja hay aminoácidos aromáticos, porque absorben a 280, pero no hay proteínas. ¿Por qué no hay proteínas? Porque el Buret solo tiñe proteínas. El Lowry, el Buret y el BCA. Lo expliqué hace un momento. Por el cobre. ¿Ahora te quedó más claro? Ajá, sí, profesor. Ya, excelente. Me alegro mucho. Me alegro. Entonces, eso con respecto a las proteínas. Con respecto, por ejemplo, a los lípidos, es súper sencillo. Y de hecho, la parte práctica de lípidos fue muy simple. Porque los lípidos, eso lo hacemos todos en casa desde niños. Los mezclamos con agua y hay dos fases. No se diluye porque los lípidos son hidrofóbicos. Por naturaleza son mayoritariamente hidrofóbicos. Por ahí hay anfipáticos, pero bueno, esencialmente ellos odian el agua. Mientras que si usted lo pone en un solvente orgánico, se van a diluir bien. Bien, entonces nada, eso es obvio. ¿Sí? Si usted tiene una mezcla y al adicionarle un solvente orgánico, éter, bla, 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 la mezcla no forma dos fases, o sea, se disuelve. ¿Qué significa? Que hay lípidos, obvio. O sea, no hay mucho que pensar. Eso es muy simple. La parte del lípido es muy simple. Luego, bueno, el lípido también usted lo puede teñir con diferentes colorantes, pero esencialmente la práctica lo que hicimos fue dilución en agua, que no se diluye, forma dos fases, o en solvente orgánico. ¿Ya? Luego, el otro tema que vieron es en esa misma práctica, bueno, fue lo del azúcar, lo de la glucosa, pero mejor lo dejamos para después porque lo de la glucosa es lo mismo que pre y postprandial, lo único que ahí no se midió pre y postprandial, pero técnicamente es lo mismo, así que lo dejo para el final. Lo otro que vieron allí en la teoría, pero no hicieron nada práctico, fue la absorbancia de nucleótidos, ¿ya? Que es una absorbancia a 280, perdón, discúlpeme, no es 280, me equivoqué, a 260 nanómetros. ¿Quién absorbe a 260? La base nitrogenada, adenina, guanina, citosina, timina, todas esas bases nitrogenadas absorben a 260. La base nitrogenada, usted sabe que normalmente no está libre, sino que está formando nucleótidos. Nucleótidos de adenina, de guanina. Y los nucleótidos, cuando se unen entre sí, forman ácido nucleico, ADN, ARN. Entonces, si usted quiere cuantificar nucleótidos libres o ácido nucleico, usted mide absorbancia 260. Bien, porque las bases nitrogenadas absorben a 260 por su naturaleza química. Les aclaro que adenina, guanina, las bases nitrogenadas, no solo están en los nucleótidos que forman ácidos nucleicos. Por ejemplo, el ATP es un nucleótido de adenina, obvio, por lo tanto absorbe luz a 260. El NAT, que ustedes ya lo estudiaron en el metabolismo como una coenzima, absorbe luz a 260. ¿Por qué? Porque tiene adenina. El FAT absorbe luz a 260 porque tiene adenina. La coenzima A, que ustedes conocen, la coenzima A de la acetil-CoA, bla, 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 también absorbe luz a 260 porque tiene adenina. O sea, todo lo que tenga base nitrogenada, sea o no ADN y ARN, todo lo que tenga base nitrogenada absorbe luz a 260. Entonces volvemos con el mismo concepto de las proteínas, pero en este caso, para el caso de la absorbancia a 260. Supongan que les diga una mezcla compleja, escúcheme, una mezcla compleja absorbe luz a 260 nanómetros y a 280 nanómetros. ¿Qué significa? Significa que hay bases nitrogenadas y que hay aminoácidos o proteínas. Porque absorbe a 260 y a 280. Punto. O al revés, una mezcla compleja absorbe a 280 y no a 260. ¿Qué significa? Que hay aminoácidos y o proteínas, pero no hay bases nitrogenadas. No hay, porque no absorbe a 260.
Correcto. Entonces, diferenciar absorbancia 260 y 280 es diferenciar presencia de ácido nucleico o proteínas. Es muy sencillo. Cuando es 260 es base nitrogenada, ¿no? Claro, bases nitrogenadas que están formando parte de nucleótidos. Y los nucleótidos, que ya saben que el nucleótido es la base nitrogenada, ribosa y fosfato. Bien, eso es un nucleótido. Los nucleótidos cuando se unen forman ARN, ADN y además los nucleótidos son la base de coenzimas como el NAD, el FAT. Bien, pero bueno, en cualquier caso, lo importante acá es que logres, bueno, todo es importante, pero me refiero que logres asociar el dato de absorbancia a 260 con ese tema de la base nitrogenada, los nucleótidos, los ácidos nucleicos, porque todos, al tener base nitrogenada, todos van a absorber a 260. Entonces, si te dicen, ¿cómo usted determinaría una mezcla formada por nucleótidos? ¿Cómo determinaría la concentración? Bla, bla, bla. Absorbancia a 260. No lo tienen ni que pensar. Absorbancia a 260. ¿Cómo? Con un nanodrop. ¿Qué es un nanodrop? Es un espectrofotómetro igualito. Es más, en rigor, si ustedes dicen en un espectrofotómetro, estaría bien. Pero el nanodrop es como un espectrofotómetro donde usted pone una gotica chiquitica. En vez de una cubeta grandotota, usted pone una gotica de 1 microlitro, chiquitica. Y eso le cuantifica, porque es un equipo especial para medir ácidos nucleicos a 260. Está bien, la única diferencia es que mide pequeñas cantidades, pero es un espectrofotómetro, lo único que es especial, digamos. ¿Bien? Y en este Y, sentido, dime, perdón. y en 280, ahí, ¿cómo sería la pregunta? ¿En qué instrumento sería el mismo, Nadorov o el espectrofotómetro? Mira, depende. Insisto, suponte que te digan, una mezcla tiene un montón de cosas raras que no sabemos qué cosa es. Absorbe luz a 260 porque un muchacho no tenía nada que hacer con su vida y midió la absorbancia a 260 y vio que había absorbancia y absorbe luz a 280. ¿Qué tiene esta mezcla? Tiene bases nitrogenadas y tiene proteínas, obvio. Es más, si ponen nucleótidos, también estaría bien, porque la base nitrogenada es parte del nucleótido. ¿Tiene nucleótidos? Sí, porque absorbe a 260. ¿Tiene proteínas o al menos aminoácidos libres? Da igual. Sí, porque absorbe a 280. Si te dicen, escucha, para poner esto cada vez más complicado, además, el Biuret lo tiñe. ¿Qué significa? Significa que tiene nucleótidos, sí, porque absorbe a 260. Tiene aminoácidos, sí, porque absorbe a 280. Tiene proteínas, sí, porque el Biuret la tiñe. Si te dicen absorbe a 260 y a 280, pero el Biuret no lo tiñe, ¿tiene nucleótidos? Sí, porque absorbe a 260. ¿Tiene aminoácidos? Sí, porque absorbe a 280. ¿Tiene proteínas? No, porque el Biuret no lo tiñó. Si el Biuret no detecta ninguna molécula, es porque hay aminoácidos, sí, pero están libres. No tienen enlace peptídico. ¿Comprendes? Entonces, toda esta data te va guiando sobre la composición de la mezcla. Adicionalmente, te pueden decir, esa mezcla es insoluble en agua. Entonces tiene poco lípido o no tiene lípido. Fíjate cómo hemos mezclado todo del mismo laboratorio. Absorbancia a 260, a Claro, 280. tiene absorbancia 260 y 280, pero no tiene proteínas, ¿no? Si es que no tendría Biuret. Exacto. Si no marca Biuret, si el Biuret no marca, tiene aminoácidos libres, porque tiñe a 260. Si tiñe a 260, perdón, discúlpame, a 280, de que hay aminoácido aromático. De que hay. Está unido formando proteínas. Si el Biuret es positivo, sí hay proteínas. Si el Biuret es negativo, no hay proteínas, porque el Biuret solo marca proteínas. Bien. Entonces, en una misma pregunta te pueden mezclar todo eso diciéndote un extracto complejo tiene tal y más cual característica. Diga entonces qué moléculas tiene. O al revés, ¿cómo usted determinaría en un extracto complejo la presencia de nucleótidos? Absorbancia a 260. La presencia de aminoácidos aromáticos. Absorbancia a 280 o de proteínas. La presencia, la confirmación de que hay proteínas. Biuret o Lowry. Bien. ¿Cómo sabría si hay lípidos? Disuelvo la mezcla en agua y en solvente orgánico. Si se disuelve en agua, no hay lípidos. Si se disuelve en solventes orgánicos, sí hay lípidos. Listo. O sea, es una pregunta donde te pueden incluir de una vez todos los eventos que estudiaste ese día en la práctica. Si disuelvo en líquido, hay lípidos, y si disuelvo en el otro calor. Pero mira, atiéndeme, escúchame. ¿Qué edad tú tienes? Tú debes tener 17, 18, 19. Cuando tú eras niña, que era chiquitica, tú nunca mezclaste agua y aceite a ver qué pasaba. Sí.
Entonces, ¿para qué quieres que yo te lo diga y aprendértelo de memoria? No tienes que aprenderte nada de memoria. Ay, cuando yo era niña y ponía agua y aceite, oye, eso es más, cuando tú vas a lavar los platos en tu casa, supongo que de vez en cuando laves el plato. Si tú comes pollo o te fríes un bistec o comes, no sé, mantequilla, y tú le pones agua al plato, ¿tú lo logras limpiar? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua no quita grasa, no disuelve. No te lo tienes que aprender de memoria. Es obvio, es sentido común. Mientras más cosas te aprendas de memoria, es peor. Porque entonces te pones nerviosa. Ay, no me acuerdo. ¿Qué me dijo el profe? ¿Cuál era? Y ahí la fregaste. No te aprendas las cosas de memoria. Es obvio el tema de la grasa. Obvio, sí te tienes que aprender de memoria lo de 260 y 280, porque eso no hay manera de saberlo intuitivamente. Pero lo de la grasa, que no te ocupa espacio en tu cabeza. Si eso tú lo sabes, antes de ingresar a la primaria ya tú lo sabías, ¿o no? Entonces, mira, tú sabes lo que hace el detergente cuando tú lavas los platos o cuando tú te bañas, porque cualquier cosa de ese tipo de detergente, el jabón, el champú de la cabeza, el líquido para fregar, todo eso hace lo mismo. ¿Qué cosa hace? El detergente tiene moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir? Son moléculas que tienen una partecita que le gusta el agua y una partecita que odia el agua. Entonces, cuando estas moléculas tú las añades a tu cuerpo, a tu cabeza o al plato con grasa, esas moléculas forman micelas. ¿Qué significa micela? Forman como unas bolitas, unas bolsitas, y dentro se queda la grasa. ¿Por qué? Porque la parte hidrofóbica de la molécula de ese detergente queda para adentro y la grasa se acumula aquí. Y después cuando tú le añades agua, como la cabecita polar, si le gusta el agua, pues se va con el agua. Y por eso tú enjuagas el plato o tu cuerpo o tu cabello y se va el detergente. Y se lleva la grasa con él, porque la grasa se queda escondida dentro de la micela. Porque a la grasa le gusta la grasa y al hidrofílico le gusta el agua. La grasa se siente feliz en un entorno graso, oleoso. Bien, y eso el detergente lo sabe. Esconde la grasa aquí y cuando usted le añade agua, el agua se lleva esta micela porque hay una parte de la micela que es polar, que le gusta el agua y se va con el agua. Así funciona. Pero trata de no aprendértelo de memoria. No digo lo de la micela, eso en principio no te lo van a preguntar porque eso no estaba como parte del curso. En este momento me refiero. ¿Tú sabes cuándo tú vas a estudiar lo de las micelas? Cuando estudies las sales biliares. Las sales biliares son también detergentes. Esas que se producen en el hígado y que se liberan al intestino para digerir grasas. Las sales biliares son detergentes, como el que tú usas para lavarte la cabeza. Hombre, con moléculas diferentes, pero el fundamento es el mismo. Ahí lo vas a estudiar. Pero insisto, esto es un comentario para todos. Lo que no se tengan que aprender de memoria, no se lo aprendan de memoria, no ocupen su cerebro con eso, porque se confunden después. Bien. Entonces, lo que te quedó claro. Sí, sí, profesor. Ya. Entonces, lo otro que les iba a decir, que eso sí lo vieron en esa práctica y no lo he dicho todavía, es que también pueden decirle lo siguiente. Unos investigadores aíslan ácidos nucleicos, ADN, por ejemplo, o ARN, qué sé yo, para un experimento de ingeniería genética, bla, bla, bla. Cuando hacen el aislamiento, calculan la relación, determinan en el nanodrop la relación de absorbancia a 260 nanómetros, perdón, y a 280 nanómetros. Cuando digo relación es la división matemática, pura y dura. Supongan que a 260 la absorbancia fue 1,8 o es 1,8 y a 280 la absorbancia es 0,9. ¿Ya? Y este valor, 1,8 entre 0,9 es 2. ¿Ya? Te dicen esto. Evaluaron la absorbancia, la relación de absorbancia 260 a 280 y el valor fue 2. ¿Qué significa en términos de pureza de ácido nucleico? Porque ellos querían aislar ácido nucleico, ADN o ARN. Significa que la mezcla está muy buena, muy pura. ¿Por qué? Porque si usted mide absorbancia 260, ya yo les dije que está midiendo bases nitrogenadas, nucleótido, ácido nucleico, ¿verdad? O sea, está midiendo ácido nucleico. Si mide a 280, mide proteínas, aminoácidos. Entonces, si la absorbancia de ácidos nucleicos es mucho mayor, alrededor de 2 veces, es mucho mayor que la de proteínas, es porque la mezcla lo que más tiene es ácido nucleico. Por lo tanto, la purificación quedó magnífica. Supongan que pase al revés, que cuando usted haga el cálculo de esta relación a 260 y 280, que eso, insisto, lo puede hacer en nanodrop, le dé al revés, le dé que tiene 0,9 de absorbancia a 260 y 1,8 a 280. Esto es 0,5. ¿Qué significa? Que usted en esa mezcla tiene más proteínas que ácido nucleico.
Por lo tanto, la purificación de ácido nucleico fue una porquería y esto usted lo va a botar en la basura, en el tacho. ¿Por qué? Porque usted quería ácidos nucleicos puros y resulta que lo que más tiene es proteína, eso no sirve. Entonces usted eso lo va a desechar. Bien, entonces la absorbancia, la relación 260-280 que se mide en el nanodrop, esa relación te permite saber si la mezcla de ácidos nucleicos está mejor pura, más pura o menos pura. Mientras mayor es el número, aproximadamente 2, entre 1,8 y 2, está pura. Si el número es muy bajito, por debajo de 1,6, pues eso es una porquería. Usted tiene casi que más proteínas que ácidos nucleicos. Eso no sirve. Si te da 1, o sea, si absorbe la misma cantidad de luz a 260 y a 280, eso no sirve para nada, porque tiene la misma cantidad de ácido nucleico que de proteína. Eso no está puro. El ácido nucleico no ha sido purificado adecuadamente. Entonces, si en la pregunta te dicen, ¿cómo usted determinaría la pureza del ácido nucleico? Relación 260-280 en un nanodrop. ¿Bien? O al revés, si el experimentador, al investigador, hizo el cálculo y le dio 1,8, ¿qué usted le diría al investigador? Que la mezcla está pura y que mucha felicidad y usted es muy bueno haciendo el experimento. Si el resultado es 1,2, ¿qué le diría? Mi amigo, te quiero mucho, pero eso no sirve. Bótalo y hazlo otra vez. ¿Está bien? Porque significa, si el número es muy alto, significa que hay más ácido nucleico y menos proteína. Eso está maravilloso si tú quieres purificar ácido nucleico. Si el número es muy bajito, significa que la cantidad de ácidos nucleicos es muy pobre. Hay más bien proteína. Y eso es una porquería porque tú quieres ácidos nucleicos. ¿Está bien? Es como si ustedes estuvieran, imagínense que ustedes tengan que separar unas bolitas de unos cuadraditos. Y usted, cuando hace todo el proceso para separarla, tiene un saco lleno de bolitas y cuadraditos. Y después que usted termina y está 2 horas, su mamá viene y cuando mira, ve que en esa bolsa nueva donde usted está separando, hay la misma cantidad de bolitas y de cuadraditos. Usted va a decir, mi hijo, tú no hiciste nada, qué pena me da, has perdido tu tiempo. Ahí tú no has purificado, no has separado nada, siguen estando juntas, es una porquería. Sin embargo, si en esa bolsa nueva tú la llenas más de bolitas, aunque hay algunos cuadraditos, puede haber algunos, siempre va a haber, pero sobre todo hay bolitas, tu mamá te va a decir, ay, qué bueno, por fin lograste separar las bolitas. Llevamos con ese saco 10 años y nadie lo había separado. Y tú separaste las bolitas. ¿Por qué? Porque hay más bolitas que cuadraditos. Es lo mismo. Lo único que aquí en vez de bolitas y cuadraditos son ácidos nucleicos y proteínas. ¿Cómo usted sabe si hay bolitas? Si hay ácido nucleico, absorbancia 260. ¿Cómo usted sabe si hay cuadraditos? Proteína, absorbancia 280. Determina 260, 280, divide matemáticamente el valor, suponiendo que aquí sea 2 y aquí sea 0,8. Cuando lo divide, si el número da mayor que 1,6, 1,7, hasta 2, por ejemplo, maravilloso, felicidades, porque significa que hay más bolitas que cuadraditos. Pero si da al revés, si da por debajo de 1,6, es un desastre porque significa que hay más cuadraditos que bolitas. Listo. ¿Les queda claro? ¿Sí o no? O sea, si me piden para ácidos nucleicos y me sale, por ejemplo, no sé, 1,7 estaría bien porque está dentro de, o sea, hay Claro, más ácido nucleico que proteínas. Pero si claro. me piden proteínas y me sale 1,2, No te van a estaría pedir proteína. Escúchame, ese experimento se usa para evaluar ácido nucleico, pureza de ácido nucleico. ya. Tú lo tiras contra proteína, porque la proteína es un contaminante importante, pero ese experimento, el sentido que tiene es saber si los ácidos nucleicos están puros. O sea, nadie purifica proteínas y mide 260, 280. Eso nadie lo hace. Tú purificas ácidos nucleicos y mides la relación 260, 280. Si te da alta, los ácidos nucleicos están más puros. Si te da bajita, los ácidos nucleicos no están puros. Todo es referido a ácido nucleico. ¿Y por qué no están puros? Ah, porque hay mucha proteína, es verdad. Es verdad que es por eso. Pero ese cálculo, al menos en el laboratorio, nadie lo hace para otra cosa que no sea medir ácido nucleico. ¿Comprende? O sea, la pregunta, si te van a preguntar del tema, siempre van a decirte, unos investigadores quieren aislar ADN y cuando terminan hacen, ¿entiendes? ¿Cómo determinarían la pureza del ADN? Medir absorbancia 260, 280. Ya. ¿Qué valor indica pureza? Un valor mayor de 1,6. ¿Bien? ¿Por qué usted puede sacar esa conclusión? ¿Por qué usted dice eso? Ah, porque 260 es la absorbancia de los nucleótidos y 280 proteínas. Si la absorbancia de nucleótidos es mayor que la de proteínas o aminoácidos, porque 280 es proteína o aminoácidos, es porque obviamente hay más ácido nucleico. Verde con púa guanábana. Si absorbe más, es porque hay más cantidad de ácido nucleico que de proteínas. ¿Comprendes?
Pero Ujú, ya te sí, digo, sí. desde el punto de vista conceptual, a no ser que el profe sea demasiado academicista y te pregunte lo contrario, que se va más a la academia que al laboratorio real, porque en el laboratorio real la relación 260-280 solo se usa cuando tú purificas ácidos nucleicos. ¿Bien? Entonces el enfoque de la pregunta siempre va a ser, ¿se purificaron ácidos nucleicos? Diga si está bien o mal según tal valor. O ¿cómo determinaría la pureza del ácido nucleico? O el experimento se hizo y el valor dio 1,1. ¿Está puro o no? ¿Por qué? No, no está puro. Tiene que ser mayor que 1,6. Tiene más contaminación de proteína. ¿Entiende? Pero siempre es en base al ácido nucleico la pregunta. ¿Comprendieron? Ah, sí, profesor. Perfecto, me alegro. Entonces, les decía que en ese laboratorio también se mide glucosa, pero no tiene sentido hablar de glucosa porque el otro laboratorio, el último, el que fue la semana pasada, se volvió a medir glucosa usando exactamente el mismo método, que es el método de la glucosa oxidasa. O sea, el método de la glucosa oxidasa es parecido al de la urea. ¿En qué sentido? Yo les dije con la urea, usted no mide urea, usted la urea la transforma y ese compuesto genera color. Aquí es igual. Aquí usted no mide glucosa en el espectrofotómetro. La glucosa con la glucosa oxidasa se transforma en un compuesto oxidado, se oxida y aparece peróxido. Y el peróxido es transformado por una segunda enzima, que es la peroxidasa, y ahí es que aparece el color. Entonces, el método de la glucosa oxidasa es colorimétrico, sí, porque mide color, usa espectrofotometría, porque este color después te lo evalúa en un espectrofotómetro, es cuantitativo, claro, usted cuantifica la concentración de glucosa. Y es un método enzimático, obvio. De hecho, usted utiliza dos enzimas, glucosa oxidasa y peroxidasa. Bien, se parece mucho al de la urea, lo único que mide una molécula diferente. ¿En qué se parece al de la urea? Ambos son colorimétricos, ambos utilizan espectrofotómetros, ambos utilizan enzimas. En ambos casos se cuantifica, son cuantitativos. Y en ambos casos usted no mide directo el analito, no mide urea, no mide glucosa, no, usted mide una molécula que es el resultado de la transformación tanto de la glucosa como de la urea. Y para colmo, al final la fórmula es la misma. Concentración de estándar dividido por absorbancia de estándar es igual a la concentración de la muestra dividido por absorbancia de la muestra. Ah, entonces, ¿dónde está la diferencia entre lo de urea y glucosa? En la molécula en sí misma, en el significado que tiene la molécula. Porque a diferencia de la urea, que tiene que ver con proteínas y aminoácidos, bueno, cuantificar glucosa, obvio, tiene que ver con los niveles de glucosa en sangre y con el metabolismo de la glucosa, con saber si la persona tiene un metabolismo adecuado de glucosa. Porque se supone que cuando usted ingiera carbohidratos, imagínense, se lo voy a contar de la siguiente manera y ahí sí voy a poner esta imagen. Cuando usted come carbohidratos, los carbohidratos empiezan a degradarse en la boca por la amilasa salival. Empieza a hidrolizarse los enlaces glucosídicos. Bien, imagínense que usted se coma un postre que tenga, imagínense un tres leche, que tiene leche y azúcar. O sea, tiene lactosa y sacarosa. La lactosa está formada por glucosa y galactosa y la sacarosa por glucosa y fructosa. Ambos son disacáridos. En la boca empiezan a degradarse por efecto de la amilasa salival y de ahí se completa toda la degradación de los azúcares en el intestino delgado por la amilasa pancreática. Listo, ya usted tiene glucosa libre en el intestino. Esa glucosa libre ingresa al epitelio intestinal. ¿Cómo? Con los GLUTs, que son transportadores pasivos facilitados, y los SGLT. Todo esto es contenido de teoría, pero los ayuda. ¿Qué cosa hace el GLUT? Como hay tanta glucosa en el intestino, cuando el GLUT, que es una proteína, abre las puertas de la membrana de la célula del epitelio intestinal, abre la puerta de esa célula y la glucosa, como está tan concentrada en el intestino, ingresa a la célula. Es un transporte pasivo, no hace falta energía. Es facilitado porque depende de los GLUTs, son varios GLUTs, pero es pasivo. La glucosa fluye pasivamente. Bien, a favor de su concentración. Pero además hay una segunda manera. Un segundito, por favor. Un segundito. Está pidiendo un profe. Un segundito. Justamente de laboratorio. Un segundo.
Están viendo la pantalla, ¿verdad? A ver. Sí, sí, está bien. Sí, voy a dejar de compartir un segundo para regresar porque yo mismo me perdí un poco aquí. Les decía que entonces la glucosa ingresa por los GLUTs, que es transporte pasivo facilitado, y por SGLT. ¿Cuál es la diferencia de SGLT? Que no es transporte pasivo, es activo, activo secundario, secundario. ¿Por qué? Porque SGLT depende de sodio, o sea, hay una bomba sodio-potasio que expulsa el sodio de la célula epitelial del intestino, saca sodio para afuera con la bomba sodio-potasio, eso consume ATP, y cuando el sodio está afuera, como está tan concentrado afuera, él ingresa de vuelta a la célula y arrastra la glucosa con él. Entonces, un transporte activo secundario. ¿Por qué es activo? Porque depende de la bomba sodio-potasio, pero es secundario porque este transporte no usa ATP, pero se usó ATP en la bomba sodio-potasio. Bueno, eso es un detalle. Total, la glucosa ingresó a las células del epitelio y de ahí la glucosa pasa a la sangre también a través de los GLUTs. Y ya está la glucosa en la sangre. Usted tiene glucosa en sangre. Cuando usted tiene glucosa en sangre, ¿qué ocurre? El páncreas se da cuenta y produce insulina. Y la insulina va a las células y toca la puerta de las células. Entonces, en las células, imagínense un hepatocito, un adipocito, una célula muscular, lo que sea. Le toca la puerta y la célula, cuando ella le toca la puerta, cuando la insulina toca la puerta a través de su receptor, le dice a la célula, trasloca a la membrana plasmática GLUTs. GLUTs, ¿para qué? Para que se abra una compuerta y la glucosa ingrese a la célula. Y así usted logra que cuando usted come y la glucosa en sangre sube y llega a 200 miligramos por miligramos por decilitro, porque usted ha comido, es postprandial, se pone en 200 al cabo de una hora de comer o 40 minutos de comer, se pone muy alta, la insulina hace que esa glucosa, esa hiperglicemia se controle ingresando la glucosa a las células. Los niveles de glucosa en sangre se normalizan. Muy bien, entonces la glucosa ingresa a las células, ¿ven? Y los niveles de glucosa en sangre bajan. Cuando la glucosa ingresa a la célula, hay una enzima que se llama exoquinasa que fosforila a la glucosa, le pone un fosfato en el carbono 6 y se forma glucosa 6-fosfato y eso atrapa la glucosa dentro de la célula. La glucosa queda atrapada. Imagínense lo siguiente, imagínense que en vez de glucosa es un muchacho que quiere entrar a UXUR, un muchacho nuevecito que no sabe ni qué cosa es bien la UXUR, quiere ingresar a UXUR. ¿Quién toca la puerta en UXUR para que el muchacho ingrese? La insulina. La insulina toca la puerta y le dice al señor que está en la puerta, deje ingresar a este alumno, abra la puerta de la universidad y él ingresa. Cuando el alumno ingresa, alguien dentro le da una mochila que pone en la espalda. Ese es el fosfato. Cuando le ponen esa mochila al alumno, cuando le ponen el fosfato a la glucosa y el alumno quedan atrapados dentro de la célula o la universidad, quedaron atrapados. Si el alumno quiere salir, si la glucosa quiere salir, no, porque ese fosfato no lo deja salir. ¿Está bien? No los deja salir. O la mochila no deja que el alumno salga. Bien, entonces ya está el alumno dentro de UXUR y la glucosa dentro de la célula. ¿Qué hace ahora? Depende de la célula donde haya entrado. Si la glucosa está en el hígado o en el músculo, o en los músculos, en las células musculares, puede sintetizar glucógeno para almacenarse dentro de la célula. Eso solo hígado y músculo.
Pero si de pronto está en un adiposito, lo que va a hacer es esa glucosa es ir a sintetizar ácidos grasos. O si de pronto está un segundito, por favor. O si de pronto está, por ejemplo, en una célula en actividad, por ejemplo, en una célula muscular, si está en una célula muscular que está en contracción, no en reposo, pues va a ir a respiración celular para tener bastante ATP. ¿Está bien? Entonces el destino de la glucosa depende de la célula donde esté, como el alumno que ingresa a la universidad, y su destino depende de las oportunidades que hay en la universidad, las carreras que se ofertan. Él va a un destino diferente. Bien, entonces la glucosa toma un destino diferente una vez que está dentro de la célula. Correcto. Entonces, incluso hay otra opción, perdón, se me olvidó. Por ejemplo, si la célula está con mucha división, si se está dividiendo, por ejemplo, un linfocito que encontró un antígeno y se divide, o una célula de cáncer que se está dividiendo mucho, va a la ruta pentosa fosfato, que eso todavía no lo han estudiado. Bien, entonces el destino de la glucosa, resumiendo, es muy variable y depende de la célula a la que ella ingresa. Pero lo importante es que una vez que está en sangre y hay hiperglicemia, ¿quién ayuda a que la glucosa ingrese a la célula? La insulina. De hecho, la insulina no solo ayuda a que ingrese a la célula, sino también activa la exoquinasa para fosforilar a la glucosa. La insulina activa a la enzima que se usa para sintetizar glucógeno, la glucógeno sintasa. La insulina activa la piruvato deshidrogenasa para formar acetil-CoA. O sea, en otras palabras, la insulina es como un tutor para la glucosa. Es un tutor para el alumno que ingresa a UXUR. La insulina no solo le dice al custodio que abra la puerta, sino que una vez que la glucosa ingresa, que el alumno ingresa a UXUR, le dice a la señora que está dentro, dale una mochila para que se quede. Y luego le dice a otro, llévalo a la facultad de medicina o a la facultad de ingeniería, lo destina a algún lugar. La insulina acompaña a la glucosa, no es solo útil, claro que es útil y muy importante para que ingrese a la célula y la glucosa en sangre se estabilice, sino que es muy útil para que después la glucosa vaya por un camino diferente en dependencia de la necesidad de la célula o de la condición que tenga la célula. Por ejemplo, una célula muscular en reposo sintetiza glucógeno, pero una célula muscular en actividad, la glucosa va a glucólisis, y el piruvato va a la respiración celular, al ciclo de Krebs. Correcto. Entonces, eso es importante. El destino de la glucosa depende de la célula en cuestión. ¿Y quién controla que haya niveles de glucosa en sangre bajos después que usted come? La insulina. Siendo así, si una persona no produce insulina o la insulina que produce no es útil, los niveles de glucosa en sangre aumentan. Hay hiperglicemia, hay alta glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque la insulina no puede tocar puertas. Eso ocurre en la diabetes tipo 1, donde la persona no produce insulina. Hay un daño en el páncreas por acción del sistema inmune, una enfermedad autoinmune, y no se produce insulina. Esta es una enfermedad diagnosticada en niños, adolescentes. ¿Bien? Al revés, en adultos ya mayores, la diabetes que usualmente se presenta es tipo 2, que significa que sí hay insulina, pero la insulina no puede interactuar con su receptor. O sea, existe la insulina, pero no puede tocar puertas, no puede sonar el timbre, no puede. Ella existe, pero no actúa adecuadamente. Y en consecuencia, eso provoca que la persona se quede con glucosa en sangre elevada. Hay mucha glucosa en sangre. Hay una hiperglicemia estable. Y si hay mucha glucosa en sangre, ¿qué pasa? Pues por ósmosis, eso lo estudiaron en la primera clase, el agua pasa al sistema vascular. Como hay tanta glucosa, hay una condición de hiperosmolaridad, ingresa agua al sistema vascular y la persona orina, tiene poliuria. Y como orina tanto, tiene mucha sed, polidipsia. Y además, como la glucosa está en sangre,
el cerebro cree que usted no ha comido y por lo tanto tiene polifagia. El cerebro le dice come, come, come. Entonces usted tiene poliuria, polidixia y polifagia como consecuencia de esa diabetes. Tipo 1, por no producir insulina, o tipo 2, porque produce insulina, pero no es funcional. ¿Está bien? Ahora, eso todo lo que les he contado es postprandial, o sea, usted comió y la glucosa en sangre es alta, o usted tiene diabetes y la glucosa es alta. Bien, esto es importante, porque si ahora una persona, usted la ve en la calle, le hace una prueba de la glucosa y le da 200, usted no puede decir que es diabético. Usted le tiene que preguntar, ¿usted está en ayunas? Si la mujer te dice, no, hombre, no, yo me acabo de comer un pan con camote, es normal que tenga 200, ella no tiene diabetes, ella es sana, lo que se acaba de comer un pan con camote, y es normal que la glucosa en sangre esté alta. Ah, si la señora te dice, ay, mija, no como nada hace 12 horas, esa mujer está enferma, porque a 12 horas sin comer no puede tener 200 de glicemia, no tiene sentido. Esa señora, si es ya mayor, debe tener posiblemente diabetes tipo 2. ¿Está bien? Entonces eso es importante. ¿Ya? Un segundito, por favor. ¿Tú compraste algún? Un segundito, ya, perfecto, ¿comprendieron? Entonces, bien, entonces, eso es cuando hay glucosa que usted come, por ejemplo. Pero si usted no come en mucho rato, si usted se acuesta a dormir, si usted después que se come el postre ese de 3 leches, usted no come más nada en 12 horas porque está muy complicado estudiando, la glucosa en sangre tiende a bajar. Pero usted no le va a dar una hipoglicemia, usted no se va a desmayar, a no ser que esté mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo compensatorio y el páncreas deja de producir insulina y produce glucagón. Glucagón. Y el glucagón lo que hace es disminuir la glucosa en sangre, aumentar la glucosa en sangre. ¿Cómo el glucagón aumenta glucosa en sangre? Dos mecanismos donde el hígado es fundamental. O bien el hígado degrada el glucógeno y lo manda a la sangre. De hecho, el hígado tiene una enzima que le quita la mochila al alumno, le quita el fosfato a la glucosa para que pueda irse a la sangre. Esa enzima se llama glucosa 6-fosfato fosfatasa. Bien, le retira el fosfato a la glucosa, o sea, le quita la mochila al alumno y la glucosa va a la sangre y la glucosa en sangre sube. Eso lo hace el hígado, solo el hígado. Bien, mientras que la otra opción es que el hígado fabrica glucosa. El hígado puede fabricar glucosa. Bien, eso se llama gluconeogénesis. Gluconeogénesis, y es este proceso de acá, donde el hígado, no es este. A ver, ¿dónde está? Aquí. El hígado puede fabricar glucosa a partir del piruvato. Fabrica glucosa. Pero ¿de dónde saca el hígado el piruvato para tener glucosa? Lo puede sacar, por ejemplo, del ácido láctico. El músculo le puede mandar al hígado ácido láctico. Y con los carbonos del ácido láctico, él puede fabricar glucosa. De hecho, el ácido láctico se puede transformar en piruvato, como le acabo de decir, por la actividad de la lactato deshidrogenasa. De hecho, este tránsito de ácido láctico de músculo a hígado se llama ciclo de Cori y permite estabilizar glucosa en sangre. O sea, el músculo manda ácido láctico al hígado y el hígado con el ácido láctico fabrica piruvato y de ahí fabrica glucosa, gluconeogénesis. La glucosa va a la sangre y se estabiliza. Bien, ¿qué más puede hacer el hígado? Puede fabricar glucosa, pero usando, por ejemplo, alanina, que es un aminoácido. Escuchen que esto es importante. ¿Por qué? Porque la alanina sale del músculo, viaja al hígado y por transaminación se convierte en piruvato. La alanina y el piruvato son dos moléculas iguales. Lo único que la alanina, como es un aminoácido, tiene grupo amino y el piruvato no. Entonces, por transaminación en el hígado, la alanina se convierte en piruvato. Y con el piruvato, imagínense que este es el hígado, se fabrica glucosa. Pero si la alanina tiene grupo amino, ese grupo amino hay que ponerlo en algún lugar. ¿Dónde lo pongo? En el ciclo de la urea del hígado. O sea, cuando usted utiliza como fuente de carbono para tener glucosa, usa lactato, usted producirá glucosa que va a la sangre. Pero si usted utiliza aminoácidos como alanina, usted producirá glucosa, pero también en sangre usted tendrá urea. Lo que les dije ya de los diabéticos cuando hablamos de la urea. Si los diabéticos no tienen, están no estables
o no han sido diagnosticados, ellos no saben que están enfermos, utilizan proteínas como fuente de energía porque no tienen glucosa disponible. La glucosa está en la sangre. Como usan proteínas, hay mucho aminoácido que se cataboliza para poder tener energía. Y como se cataboliza aminoácido, se produce urea. Bien, lo mismo acá. Si usted fabrica glucosa usando aminoácidos como alanina, usted tendrá glucosa en sangre, pero también tendrá urea, porque la alanina y otros aminoácidos no solo tienen carbonos, tienen grupos amino. Bien, entonces esto que les he contado es un panorama general de cómo ocurre el metabolismo de la glucosa. Insisto, la insulina y el glucagón son fundamentales, tienen una función complementaria. La insulina disminuye la glucosa en sangre, el glucagón la eleva. Ambas son producidas por el páncreas. Y el hígado es muy importante porque primero recibe glucosa y la guarda como glucógeno. Y segundo, si hay una condición de ayuno, el hígado libera glucosa a la sangre. Insisto, de dos maneras. O bien libera glucosa degradando el glucógeno, o bien libera glucosa fabricando glucosa por gluconeogénesis. Entonces el hígado y el páncreas son dos órganos muy importantes en el control de la glucosa en sangre. Bien, entonces en el laboratorio lo único que hicieron fue calcular glucosa en sangre por el método de la glucosa oxidasa, que ya les conté, y simplemente tenían dos muestras, una con alta concentración de glucosa y una bajita. Y en el examen les puede salir algo así. Calculan por la ecuación que ya saben, concentración de estándar entre absorbancia de estándar, es concentración de muestra entre absorbancia de la muestra. Si los niveles son altos y la persona está en ayuno, lo más probable es que tenga diabetes. ¿Cómo yo sé si es diabetes tipo 1 o tipo 2? Muy fácil, el profe va a decir, un niño va a hacerse una prueba, eso es diabetes tipo 1. Un señor de 70 años va a hacerse la prueba, diabetes tipo 2, porque es un adulto mayor. ¿Está bien? O un señor obeso de 45 años. Si está obeso, va a tener diabetes tipo 2. Entonces, si el azúcar en sangre, si la glucosa en sangre es alta y es un niño en ayunas o un adolescente, diabetes tipo 1. Si es alta y es un adulto mayor o es un obeso, diabetes tipo 2. Hay otro tipo de diabetes, pero esa no la han estudiado todavía. Correcto, la tipolada, tipo Moody, en fin. ¿Está bien? Entonces, el cálculo es el básico que ya saben, el mismo de la urea, el mismo de la proteína, el mismo cálculo, y los valores ya saben, entre 60 y 100, por ahí hasta 110 se puede tolerar. Si les dicen, una persona se comió un postre y después midió glucosa en sangre y tenía 180, ¿tiene diabetes? No, lo que está es postprandial, se acaba de comer un postre, no está enfermo, lo que se comió un postre. ¿Qué prueba sirve para evaluar la actividad de la insulina? La prueba de tolerancia a la glucosa. La persona va a la clínica, se toma una cantidad tremenda de una molécula tipo glucosa, un análogo de la glucosa, se la toma a una concentración controlada y le miden la glucosa antes y después de tomársela, y 2 horas después. Y se supone que la glucosa en sangre suba y después baje. Si la glucosa sube y no baja, la persona tiene un problema en la tolerancia a la glucosa. Posiblemente tenga diabetes tipo 2, porque esa prueba se hace para sobre todo evaluar diabetes tipo 2. ¿Está bien? ¿Les queda claro esto que hemos comentado? Fíjense que les he hablado de teoría y luego, como mismo hicimos con urea, la parte de laboratorio, lo cual les va a servir entonces para el examen de teoría y para el examen de laboratorio. ¿Alguna pregunta sobre este tema de la glucosa pre y postprandial? Insisto, la esencia es, si la concentración de glucosa en sangre es alta, más allá de lo normal, más de 100, 110, y está en ayuno, lo más probable es que haya que chequear si pudiera tener una diabetes. Si está en una condición postprandial, si ya comió, a no ser que te digan, ya comió, y a las 3 horas la glicemia sigue en 180. No, ahí sí está mal, porque se supone que 3 horas después está normal la glucosa, gracias a la insulina. ¿Bien? ¿Alguna duda con este tema? ¿Alguna precisión que quieran? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, déjenme registrar la asistencia. Un segundito, por favor. Déjenme registrar la asistencia.